La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:32. Buenos días a mis dos invitados de esta hora, el exministro que siempre nos honra con su compañía, el exministro Mauricio Pozo, y como un invitado académico importantísimo para una revisión muy objetiva, exhaustiva y de alguna manera franca, aunque ponderada, de las movidas de un examen a las políticas petroleras adoptadas por el gobierno del presidente Rafael Correa, el señor doctor Luis Calero, abogado petrolero con niveles de confianza social y credibilidad que siempre hemos de felicitar y se lo merece. Doctor Luis Calero, muchas gracias. Yo lo que quería preguntarle antes de es lo siguiente. Este momento las fuerzas de Francia, especialmente de orden aviatorio, ¿no? Las fuerzas de los Estados Unidos. Y creo que de a poco la Rusia de Putin, y en cualquier momento que hagan alguna otra brutalidad, estupidez, que hagan un daño, que irroguen alguna circunstancia a la comunidad internacional, especialmente a Europa, los señores de este ejército que repugna incluso mencionarles, van a provocar una reacción generalizada que puede hacer que cambien los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Ya sería una media guerra, y Dios no quiera que haya mayores involucramientos. Se habla que estaríamos inaugurando una tercera conflagración mundial, y eso no es de chiste, es una realidad que puede ponerse de manifiesto el instante en que salgan a relucir otro tipo de estratagemas bélicas de un montón de países que quieren un desquite o que quieren aprovecharse de las circunstancias para atacar a lo que ellos dan en llamar el imperio. Entonces, le quería preguntar muy frontalmente, el caso de este momento, están los aviones de Francia y de los Estados Unidos, están bombardeando especialmente los campos petroleros que se sustrajeron, que se robaron prácticamente los de este ejército de caballos y ropa negra de los terroristas. No merecen ningún respeto ni por el nombre ni por ninguna circunstancia como para darle una denominación, aunque es una realidad, un ejército que merece por lo menos el mérito de que le demos crédito de lo que están haciendo. Entonces, si es que eso va a ocurrir, la oferta obviamente va a disminuir y van a ser necesario petróleo por obvias circunstancias, incluso para reactivar la propia Europa, en fin. Y el fenómeno que estábamos viviendo puede cambiar. Y han comentado entre gente especialmente que hace noticia petrolera, que hace investigación económica petrolera, comentan algo sobre lo que podría estar ocurriendo si esto se alarga, doctor Calero. Bien, Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto compartir con el economista Pozo esta charla. Mire, el tema geopolítico, las conflagraciones
regionales, locales, internacionales, de todas maneras constituyen parte de los elementos accidentales que configuran los precios del petróleo, porque siempre hemos dicho existen unos elementos estructurales radicados en oferta y demanda y unos elementos accidentales, como por ejemplo este tipo de situaciones. Entonces, nada raro que pudiera ocurrir una circunstancia, algún imprevisto bélico que modificaría la situación en torno a la oferta de petróleo. ¿Dónde están los campos sustraídos? Perdone, le interrumpí mal. Sí, adelante, doctor. No hay que olvidarse que, por ejemplo, Siria es un elemento fundamental dentro de la estrategia de petróleo, de hidrocarburos más bien, que es fundamental para Rusia, que es fundamental para Arabia Saudita y para otros países que tienen buenas relaciones con los Estados Unidos. La propia Europa tiene interés sustancial en lo que pudiera suceder en Siria, porque por ahí existen unos proyectos para unos gasoductos importantísimos. Entonces, la relación de dependencia de los hidrocarburos, especialmente del gas respecto de Rusia, disminuiría. Es decir, subyacen en este tipo de conflictos que tienen varias presentaciones de carácter religioso, de carácter étnico, de distintas formas, subyacen intereses de carácter económico como estos vinculados o relacionados con los hidrocarburos. En términos generales, Gonzalo, yo digo, todo lo que se preveía, el incremento automático de producción y la incorporación de la producción de Irán a la oferta mundial está detenido, y quién sabe, por ahí puede haber alguna variación. La propia Irak está en problemas, ¿no es cierto? Y pueden tener problemas. Con estos elementos de este denominado Estado Islámico, no está dicha la última palabra y no sabemos qué pueda ocurrir. Lo que sí podemos decir con certeza es que cualquier momento podría devenir un acontecimiento que modificaría el esquema de la oferta petrolera, con lo cual los precios tendrían una incidencia fundamental, y no solo eso, sino ya la percepción de los mercados, porque parte de la volatilidad en los mercados, realmente en los mercados financieros, donde se transan los contratos de futuros, precisamente tiene que ver mucho este tipo de situaciones de confrontaciones geopolíticas. ¿De qué lugar de el área petrolera asiática y africana se tomaron los pozos de estas huestes subversivas? Me parece que están en una parte de Irak. Ya. Me parece que están en una parte de Irak. Entiendo que en Siria existe también la ocupación de algunos. ¿Quiénes manejaban esos yacimientos? No, son las empresas estatales de los respectivos países en asocio con algunas empresas privadas, especialmente empresas francesas. Y obviamente los servicios que prestan empresas norteamericanas. Es decir, es un conjunto como la industria petrolera. El agarre con Francia incluso ha sido por aquello, ¿no? Todo eso. No me atrevo a dar nombres muy específicos, pero obviamente que Schlumberger es una empresa mundial líder en tema de servicios petroleros. El Ecuador es testigo en los últimos años, y obviamente tiene interés en distintas partes del mundo. Un artículo que llegó a mis manos denominado Luis Calero, comillas, las divagaciones patrioteras afectaron la defensa del país. Luis Calero, dice, analista del sector petrolero, doctor, cree que el manejo político que se ha dado a los negocios del crudo ha resultado perjudicial en su defensa ante los tribunales extranjeros. El doctor Calero analiza, señores oyentes, el doble rasero que se ha aplicado a petroleras en el Ecuador en materia de caducidad de contratos. Y aboga el doctor Calero por un fortalecimiento de la institucionalidad, o más bien de las instituciones como la Procuraduría, para que se aleje del manoseo del poder y defienda adecuadamente los intereses del país. Le pregunta la revista digital a la que nos hemos referido, le pregunta a usted
¿Cuál es su opinión, doctor, respecto a la sentencia que salió en contra de Ecuador en el caso Oxy? Porque vamos a hacer una revisión de si hemos procedido estratégicamente, profesionalmente, adecuadamente, o simple y llanamente hemos estado, digamos, escuchando consejos, sugestiones, cambiando de opinión a cada momento, conversando con los que nos reclaman y dándoles un poco de gusto, más bien trazando estrategias para disimular las pérdidas que este hecho de la Oxy va a ocasionar al país. ¿Por qué queremos dedicarnos a la Oxy? Porque va a tener, digamos, una responsabilidad económica muy fuerte, muy fuerte. No sé cómo queden las cuentas, pero usted tiene una relación informativa histórica de todo esto. ¿Nos podría relatar para que el señor economista Mauricio Pozo también nos haga mirar cómo está concebida la política petrolera en el exterior? Porque sin petróleo no somos nadie. Entonces, si no cambiamos estas páginas negras del mal manejo petrolero, no vamos a resucitar económicamente jamás, nunca. La coyuntura se va a poner o difícil o nos va a ofrecer oportunidades para reinventar una política petrolera en la que aprovechemos, pero para el país, no para las empresas que se han beneficiado con los inventos del socialismo del siglo XXI. Gonzalo, mire, una pequeña aclaración, no a usted, una precisión respecto a la publicación de la revista digital Focus, Ecuador. Yo realmente pensé que era una conversación, larga conversación, y una entrevista que iba a ser reproducida en crudo. Y por ello es que en la publicación existen algunos temas, aparte de imprecisiones en la transcripción, como eso de ponerme 2002 en vez de 2012, el audio era de 2012 y no de 2002, claro. En vez de embarcarse me ponen embaucarse. Yo asumí que iba a existir una edición mínima, ¿no es cierto?, básica, las inflexiones de voz, espacios, etcétera, que no se reproducen, no reflejan y pueden dar inclusive connotaciones diferentes a lo que uno expresa. Sí, pero de todas maneras fue una conversación muy larga con Marlon Puertas de esta revista. Mire, Gonzalo, yo quiero decir, y el resumen es muy adecuado el que hace la revista. Yo creo que hay un problema de institucionalidad, no solo en este gobierno, en estos últimos 9, 10 años, sino viene desde hace algún rato un problema de institucionalidad. Para concretarme al caso Occidental, mire usted, cuando se firma el contrato con Occidental, el contrato reformatorio, y se pasa del contrato de prestación de servicios a un contrato de participación, de pronto una facultad, una potestad, una atribución, una competencia exclusiva del ministro de Energía, como era la declaratoria de caducidad de los contratos, es transferida de alguna manera al gerente o al presidente ejecutivo de Petroecuador, porque a él le dan y le crean un trámite previo, capaz que si él informa favorablemente, continúa el trámite de caducidad y el ministro puede ejercer. Y si no, simple y llanamente el asunto se queda ahí. Y eso es lo que sucedió en el trámite de Occidental, que se demoraron como 2 años en declarar una caducidad que desde mi punto de vista no podía durar, si se respetaba exclusivamente la ley de hidrocarburos, no podía durar más allá de 4 a 6 meses. Y el hecho de no haber declarado oportunamente significó que la compañía que violó el contrato, ya lo vamos a ver, Gonzalo, que violó el contrato, entonces simple y llanamente el país dejó de percibir más de $1.000 millones, más de $1.000 millones, porque si usted calcula 100,000 barriles diarios, en el año usted está hablando de 36.500.000 barriles, eso multiplicado por un precio, pongámosle de $40 a esa fecha, simple y llanamente son alrededor de 1.400 millones, deduzca costos, gastos, etcétera, etcétera, y usted tiene que el Estado dejó de percibir más de $1.000 millones de dólares. Primer punto. Segundo punto, hay unas intervenciones inadecuadas, como por ejemplo de los procuradores en su tiempo, en su momento.
La caducidad inicialmente es un trámite administrativo que está arreglado por la ley de hidrocarburos y que no admite la participación de nadie más que no sea el ministro de Energía y Minas. Y sin embargo, un procurador solicitó públicamente la declaratoria de caducidad. Y eso fue uno de los argumentos que utilizó la compañía y uno de los elementos que sustentó el tribunal para elucubrar y dar determinadas decisiones. ¿Sí? Una intervención inadecuada. Pero este procurador último no creo que haya estado solo en esta decisión. Vamos a ver. Yo me estoy refiriendo recién al inicio del trámite. ¿Sí? Al inicio del trámite. El procurador del Estado interviene única y exclusivamente cuando se trata de un asunto contencioso. Aplicaron el Estatuto de Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva, que es una herramienta para procedimientos generales, comunes, y no para procedimientos especiales. Y la propia disposición final del estatuto, la primera disposición, ordena que los trámites especiales que constan en ley especial deben ser observados, y no se observó. Entonces, eso le digo desde el punto de vista de la institucionalidad, es lo que yo reclamo fundamentalmente, la institucionalidad, que tiene que ser respetada y tiene que ser observada adecuadamente. Ahora, dentro de la institucionalidad, entonces tenemos el respeto a los contratos, el respeto a los convenios internacionales, que mal que nos pese, nos guste o no nos guste, si están vigentes hay que respetarlos. Y si no queremos que continúen vigentes, los reformemos o los denunciemos, pero simple y llanamente deben respetarse. En ese sentido, se encontraba vigente el convenio CIADI, existía el tratado bilateral de protección y promoción de inversiones con los Estados Unidos y el contrato. Este contrato en el cual el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador aceptó someterse al arbitraje. Se confundieron dos cláusulas. La una cláusula que se refería a la declaratoria de caducidad, y bien decía el contrato que solo al ministro de Energía y Minas le competía la declaratoria de caducidad. Nadie más podía declarar la caducidad, y eso se cumplió. Pero la otra cláusula que tenía relación con la impugnación de esa decisión que adopte el ministro, que eso ya se cae en la cláusula de solución de controversias, eso era distinto. Y para solución de controversias, el Estado ecuatoriano, en el contrato con la compañía occidental, aceptó el arbitraje ante el CIADI. Más aún, Gonzalo, se estipuló que la sede del arbitraje fuera Quito. Y nosotros, entonces ahí sí digo, por divagaciones patrioteras, por pésimas asesorías, por interpretaciones o posiciones populistas, irresponsables, simplemente comenzamos a negar una realidad y comenzamos a querer eludir, entre comillas, la comparecencia en este conflicto. Denos un ejemplo del patrioterismo. No, esto de decir que nosotros no debemos someternos al CIADI porque no habíamos consentido. No, el Ecuador consintió y consta en el contrato. Y está tanto en el contrato como en el tratado de protección y promoción. Claro, sí señor. Y nosotros éramos miembros del convenio CIADI. Entonces, simple y llanamente nos pasamos meses divagando porque, obviamente... En sofismas. Claro, y que era entonces vendepatria, era antipatriota, traidor a la patria, aquel que podía respaldar la participación o la presencia del Estado ecuatoriano en la defensa de sus intereses en este procedimiento de arbitraje. Y no designamos oportunamente un árbitro, que dicho sea de paso, Gonzalo, hay que reiterar, la designación de un árbitro no significa la designación de un defensor, sino la búsqueda de una persona que se asume, tiene los conocimientos, que tiene la sapiencia y que tiene la imparcialidad necesaria como para poder decidir en derecho una reclamación. ¿Sí? Entonces ese es uno de los ejemplos de cómo se perjudica con este tipo de divagaciones. ¿Qué le dieron la razón al Ecuador? Al Ecuador, mire... Ya en la... Sí, en el laudo le dicen... En el laudo. De acuerdo, la compañía violó el contrato, violó la ley de hidrocarburos, porque no solicitó autorización para la transferencia. Así es. Solo que la sanción impuesta por el Estado ecuatoriano fue una sanción desproporcionada. Y al ser desproporcionada, se produjo un trato injusto e inequitativo para el inversionista. Y al ser trato injusto e inequitativo, se produce una confiscación.
por lo tanto tiene que pagar una indemnización. Entonces aquí también cabe una precisión. Se invoca el principio de proporcionalidad. Y le escuchaba a Mauricio luego de una entrevista que tuve en otro medio hace unas semanas, hablando de esto. Mire, el principio de proporcionalidad está desarrollado ya en la ley de hidrocarburos. Hay infracciones, como por ejemplo no solicitar autorización para una perforación o pasarse del tiempo de la producción de prueba, etcétera, etcétera, que está sancionado con multas de hasta $2,000. Y de esas está empapelado el ministerio y los tribunales de contenciosos administrativos con multas y reclamos sobre eso. Pero hay faltas graves, infracciones graves como esta, de transferir derechos sin autorización del Estado, que tanto el contrato como la ley sancionan con la declaratoria de caducidad. Entonces ahí no cabe aplicarse tal principio de proporcionalidad, porque ya es parte de la aplicación del principio de proporcionalidad la imposición de esta sanción. ¿En búsqueda de qué hacían esto? Mire, Gonzalo, y el asunto es que frente al principio de proporcionalidad, existía el principio de legalidad, que los funcionarios públicos, en ese caso el ministro, no tenía otra opción que declarar si consideraba que la compañía había violado el contrato y la ley, como el tribunal luego lo reconoce, que violó el contrato y la ley, definitivamente. No tenía opción, no tenía ninguna otra opción que declarar la caducidad. Gonzalo, y dicen que fue de ingenuidad y que no fue de mala fe. Mentira, la compañía Occidental había ya en veces anteriores hecho lo mismo. Mire, en el propio año 2000, la compañía en octubre de 2002 solicita teóricamente la autorización previa, pone en conocimiento y hace este convenio con Alberta Energy Company. Pero ellos ya lo hicieron eso en el mes de abril y ellos recién en octubre ponen de alguna manera en un conocimiento parcial del Estado. Punto 1, punto 2. Pero en el mes de abril de ese año, Gonzalo, del año 2000, la compañía Occidental recompra el 15% de los derechos sobre el bloque 15 a una compañía denominada Canoxy, Canadian Occidental, que le había transferido derechos en el año 95 o 96 Occidental a esta compañía. Es decir, que 2 veces antes de esta violación de octubre del 2000, la compañía ya lo hizo. Es decir, que era violadora consuetudinaria del contrato, reincidente del contrato y de la ley, y ocultaba a las autoridades ecuatorianas estas transacciones, lo cual estaba prohibido y merecía la declaratoria de caducidad. El tema de Andes, ¿cómo lo ha interpretado usted, exministro Pozo? El tema de Andes que adoptó rescató o compró un 40%. ¿Cómo le queda claro esa película a ustedes, aparte, del enfoque global? Entra Andes. Esta es una empresa china. Andes no tiene nada con el Estado ecuatoriano. El contrato fue con la compañía Occidental. Sin embargo, aparece Andes. Y esto es lo que no entiende mucha gente. ¿Nos podría usted explicar de sus lecturas? Gonzalo, buenos días. Un gusto estar aquí con Luis Calero. Verá, este es un tema que yo personalmente desconozco. Yo no tengo la menor idea por qué entra a participar otra compañía, cuáles son las razones de la una para entrar y de la otra para permitir el ingreso. O sea, no tengo idea. No quiero adelantarme a hacer un comentario sobre algo que desconozco. Creo que el análisis legal ya lo ha desarrollado bastante bien Luis Calero. Sin embargo, yo quisiera irme un poco más a los temas de la visión, de la visión desde afuera, de lo que es el tema petrolero en el Ecuador y cómo ha sido manejado. Y yo quiero compartir ahí que cuando uno desarrolla una política, sea petrolero o sea cualquiera, uno tiene que sustentar la misma en ciertos principios básicos. Un principio es que haya un norte de la política, es decir, que afuera sepan, como en el Ecuador también, cuál es el horizonte a donde está dirigida la política. Si la política está dirigida a atraer inversión extranjera, por ejemplo, para mejorar la producción,
para generar mayores ingresos para la economía, etcétera, pues debe trabajar en esa dirección. ¿Qué significará eso? ¿O qué significaría eso? Dar estabilidad jurídica. Obviamente los cambios de los contratos no son bien vistos en el mercado internacional, que antes era un problema la una porque los precios eran altos y se llevaban más de lo que debían llevarse, ahora que no, que cambiemos los contratos, que cuando bajan los precios de un contrato ya no sirve, entonces volvamos a cambiar los contratos. El Ecuador suscribe acuerdos por su propia voluntad, después no acepta los acuerdos. El Ecuador acepta que hay un arbitraje internacional para la firma de un convenio como estos, después dice que no acepta los convenios. Entonces, hace una atracción de recursos e impone restricciones al libre flujo de capitales, como el caso del impuesto, por ejemplo, del 5%. Y así podemos citar una lista larga de falta de dirección, de norte, de requisitos básicos para atraer inversión en este sector. Que el Ecuador tiene una tendencia de protección al medio ambiente, estoy hablando del caso ITT, o ya no sé si queda en IT nomás o en I, o TT, ahora que el tema no importa, que tenemos que entrar a explotar el campo. Veo las estadísticas, solo como paréntesis, del presupuesto del Estado para los próximos años, los supuestos, y veo que los montos de producción de crudo son más o menos los mismos. Y yo me pregunto, ¿y el Yasuní? ¿Dónde está el Yasuní en este juego? ¿O será que todavía no entra hasta el 2018, creo que es? Entonces, hay demasiada falta de claridad, de norte, de dirección, y yo le diría inclusive de profundidad. Dicen que no, que se llevaba mucho, entonces 99-1, que 99 el Estado, que 1 las de afuera. ¿En cuánto terminó eso? Hasta donde yo conozco, creo que en 50-50, pero 50 de un monto mucho más chico, pues, porque ya obviamente la participación privada es menor y por lo tanto el Estado le recibe menos. Que el Ecuador tiene que mejorar la producción. Llegamos con una situación de la baja del precio del crudo y ahora no solamente que no recibe plata, sino que le toca poner. Entonces, configura todo esto una falta de política petrolera institucional de norte y de seguridad. Usted debe recordar, Gonzalo, que en el año 2002 se aprobó una ley que se llamaba de transparencia y responsabilidad fiscal, que a mi criterio fue una buena ley, que entre otras cosas establecía un mecanismo a través del cual a lo largo del tiempo, no recuerdo si eran 20 años o algo así, el Ecuador iba gradualmente reduciendo la dependencia para el presupuesto de los ingresos petroleros, lo cual me parece absolutamente lógico. ¿Y por qué me parece lógico? Porque somos jugadores marginales en el mercado internacional, no podemos influir en el precio del petróleo, y cuando uno hace un presupuesto del Estado, como puede hacer cualquier presupuesto de una empresa, uno tiene que sustentarse en los factores que controla, no puede sustentar en los factores que no controla. Entonces, el que esto vaya alimentando un fondo de ahorro, llamémoslo así, para que nos permita enfrentar contingencias, como el propio caso Oxy, que es una contingencia, como los que pueden venirse después, como la erupción del Cotopaxi, como la baja del precio del petróleo, como el problema del fenómeno del Niño, para poder hacer frente, o sea, separar el ingreso fiscal del petróleo y manejar el presupuesto de los ingresos que yo controlo. ¿Cuáles son los ingresos que yo controlo? Los tributarios, que es sobre donde sí hay decisión del gobierno. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en este caso le dan una especie de creatividad creando lo que llaman los ingresos permanentes y no permanentes, donde los permanentes están efectivamente los tributarios y los no permanentes está el petróleo, pero los no permanentes sí entran pues a financiar el presupuesto. ¿Acaso no es que no entran a financiar? Claro que entran. Que habría sido bastante distinto que le den esa denominación y se inicie un proceso gradual, tal vez no hay cómo hacerlo obviamente de una sola, pero sí gradual, para ir poco a poco en el tiempo, dependiendo cada vez menos de un ingreso que no controlamos, como es el caso del petróleo, como es el caso en el presupuesto, por ejemplo, chileno. El ingreso por las ventas de cobre es un ingreso que no entra a financiar el presupuesto de Chile, entra a alimentar al fondo de ahorro, los fonditos que no le gusta al gobierno, para poder enfrentar situaciones adversas que se pueden presentar. ¿El fondo suyo en cuánto estuviera este momento? Con la distancia, naturalmente,
de lo que es el fondo del Gonzalo, Codex. yo mencioné en el debate que si el país habría ahorrado la diferencia entre el precio del petróleo del presupuesto del Estado a lo largo de los últimos 8 años, 2007-2014, para hablar de años completos, versus el precio de mercado, que estaba por encima casi todo el periodo, habríamos tenido alrededor de 11,000 millones de dólares ahorrados. Obviamente porque el precio estaba alto. Los recursos acumulados en el 2003 y 2004 eran obviamente mucho menores porque el precio era mucho más bajo. Pero igual se llegó a acumular, que fue después erosionándose y gastándose, una cifra que para el 2005, que estuvo en el Ministerio de Finanzas del presidente de la República, estaba cerca a los 3,000 millones, y eso después se fue poco a poco utilizando hasta que quedó obviamente absolutamente en cero, y claro, con todas las reformas de que ya había desaparición de los fondos y de los conceptos que se habían establecido de manejo fiscal, todo el recurso petrolero obviamente entró al circuito del gasto y terminó usándose para... ¿Qué habría evitado en términos de aumento de la deuda externa en esta crisis que nos acompaña el presidente Correa, si es que guardaba esa plata? Primero, Gonzalo, el manejar un fondo de ahorro le da sostenibilidad fiscal. Hay que cambiar de caballo a momentos, pero para que pero está vinculado, sin duda alguna. No se preocupe, es más, me encanta. El acumular recursos a usted le da una señal de sostenibilidad fiscal, que se llama finanzas públicas sólidas al exterior, y eso le permite, por ejemplo, endeudarse en condiciones mucho más baratas. El riesgo del país baja, el país puede endeudarse a plazos más largos, a tasas de interés bajas, primero. Segundo, puede dar lugar a inversión extranjera para que el Estado no tenga que poner el cheque. A veces como que se percibe que el ahorro va en contra de la obra pública, y va en contra de las hidroeléctricas o de los grandes proyectos o de vialidad, absolutamente al contrario. El ahorro va destinado para generar las condiciones para que la obra pública se lo pueda hacer sin que el Estado tenga que poner toda la plata. Por figuras, concesiones, inversión extranjera, hay varias alternativas que se pueden desarrollar. Entonces, el hecho de que nosotros habríamos mantenido ese concepto de ahorro nos habría permitido, uno, que el crecimiento de la deuda no sea en la proporción que se ha dado. Dos, poder atraer inversión en montos que no son los marginales que tenemos en este momento. Tres, que las condiciones de endeudamiento sean bastante más baratas, es decir, un escenario, yo le diría, bastante más manejable que lo que tenemos ahora. Aquí se le está todo echando la culpa al tema de que bajó el precio del petróleo y la apreciación del dólar, y por eso estamos fregados. Eso es obviamente un fenómeno externo donde el Ecuador ni el gobierno tiene culpa, pero tiene una gran culpa en no haber manejado la economía para poder manejar precisamente esos eventos que se presentan. Y una de las formas era a través de estos fondos de respaldo del caso del petróleo. Y el argumento de terquedad que exhibe, con todo respeto, pero eso es de ser terco, el señor presidente de la República en ese tema de los fonditos y de todo lo que él hace broma, nos ha traído a una situación de acrecentamiento de la deuda externa a niveles que yo no me imaginé jamás. 36,000, creo que ya está un poco 38,000. 38,000, sí. Y esto incluyendo lo que no está contabilizado, ¿no? Porque según el Banco Central es 32,000. Recuerden que las ventas de petróleo, las ventas anticipadas no están incluidas aquí, no están las colocaciones de deuda interna que se llaman CETE, que son papeles hasta un año, tampoco están registradas. Si usted empieza a sumar todo eso, la cifra sube alrededor de 38, 39, que es cerca del 40% del límite constitucional que tenemos. Esta última pregunta para nuevamente volver con el doctor Calero. ¿Cómo le parece a usted, o cómo entiende, exministro Pozo, de que en el tema de la OXI, pues dicen, nos han bajado, y está leyendo el pueblo ecuatoriano esto de sus periódicos, escuchando este tipo de informativos donde le decimos a la gente,
lo que le corresponde pagar por daños y perjuicios, para que nos vayan entendiendo de alguna manera, es 1.700 millones de dólares. ¿Cómo cuantificaron los 1.700 millones de dólares? Número uno, si es que todo el proyecto 100%, el que operaba Occidental, ¿no? No habría sido transferido en un 40% a la empresa china. ¿Cómo es que le quieren pagar el 100% de el monto que debería pagar? No sé si estoy claro con la gente. Creo que no estoy tan claro. Así es. El tema es el siguiente. Nos toca pagar 1.700 millones de dólares de acuerdo con un laudo. El Pues doctor reducido, Calero, Gonzalo. Disculpe, Gonzalo, le redujeron a 1.061. Con Por eso, intereses por eso. va a llegar cerca de 1.500. ya, 1.061 es una rebaja y le hace pasar el gobierno como que, el procurador más que todo, como que es la obra de su vida. O sea, nos saca en cara la reducción. Si no hay Sí. reducción, pues Gonzalo. No hay, es una reducción, no hay reducción, dice. No, pues porque está con el porcentaje de participación Exacto. que le tocaba a la empresa, lo otro está con la otra compañía. Pero verá, déjeme responder esto. Yo asumo, obviamente yo no he visto El 100%, las sumas y las restas, ¿cuánto pero tenía que...? Gonzalo, yo lo que asumo es que lo que probablemente hicieron es cuánto era lo que la compañía iba a producir, si habría seguido en la operación, sin la interrupción, y esto es una suerte, sin la intervención y esto que es una ordenó el suerte de presidente lucro, Correa. una suerte de lucro cesante Ya. que están calculando bajo esos principios. ¿Cuánto fue el cálculo? No sé, pues 1.700. me imagino que es eso, yo no he hecho los números. A ver, O sea, Gonzalo, ¿será eso? Mire, Gonzalo. A ver, doctor Calero. El asunto es así de simple. El tribunal arbitral dispuso que el Estado ecuatoriano pague una indemnización a la compañía Occidental equivalente a 1.780 y pico de millones de dólares, más los intereses. Esos intereses habrían representado alrededor de unos 600 millones de dólares, que con los 1.780 estábamos en 2.300. cerca de 2.400 millones de dólares. El Estado ecuatoriano, respecto de esa decisión, exclusivamente de esa, solicita la nulidad de esa, ¿sí? En general solicitó la nulidad Sí. de todo el proceso, de todas las decisiones relacionadas, pero específicamente con esta. Entonces, existe una comisión, digamos otro tribunal, una comisión ad hoc que resuelve esta solicitud de nulidad y le da parcialmente la razón al Estado ecuatoriano y le dice, en verdad, la compañía Occidental si transfirió, como en el laudo del tribunal que transfirió, caramba, tiene 40%. derecho solo al 60%. No es signataria Pero ya del lo convenio CIADI, ¿no es cierto? No está involucrado en el tratado bilateral entre Estados Unidos y el Ecuador porque se trata de una compañía china. Entonces, simple y llanamente no existía ningún sustento para que el tribunal hubiera ordenado ese pago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De los 1.700 de capital, dice pague exclusivamente 1.061. Entonces, si uno le ve aritméticamente, el asunto es que si hay una reducción, pues, que si el Estado ecuatoriano no solicitaba la anulación de esa parte del laudo, simple y llanamente quedaba en firme y el Estado ecuatoriano tenía que pagar 1.700 más intereses. Entonces, con una simple operación aritmética, sí existe una reducción y sí existe una gestión de la Procuraduría. Pero de ahí a que es el non plus ultra, creo que hay alguna distancia. ¿Sí? Tanto más que la Procuraduría, obviamente, han actuado, creo que, tres procuradores, por lo menos tres procuradores, el doctor Borja, el doctor Garaycoa y el doctor García, han actuado en la defensa del Estado ecuatoriano en este caso. Creo que algunos bufetes internacionales han entonado el mismo. Inicialmente no.
Pues yo digo, habríamos hablado de estos elementos de injerencia política y de campaña electoral que propiciaban un comportamiento distinto del Estado ecuatoriano. Más sí me parece que al interior, y ese es uno de los enfoques que yo trato de dar en la entrevista esa, respecto de la institucionalidad, sí, respecto de la institucionalidad y que se respete y se fortalezca la propia Procuraduría. Mire usted, Gonzalo, porque el tiempo es un enemigo fatal aquí, ¿no es cierto? Así es. Y no nos va a permitir decir algunas cosas importantísimas. Mire, Gonzalo. Hágalo más bien reduciendo espacios. Sí. Mire, el asunto es que yo considero que el Estado ecuatoriano de alguna manera es el que está en este momento con la inseguridad jurídica. No es el que propicia, digo, en este tipo de no es elementos. El que reclama. En este tipo de elementos. ¿Por qué? Mire, el Estado celebra un contrato con una compañía. Escúcheme, Gonzalo, por favor. Sí, celebra un contrato con una compañía. En ese contrato la compañía se obliga a no transferir, si no es con autorización de un funcionario competente, a no transferir derechos de ese contrato. Esa misma restricción consta en la ley que está incorporada en el contrato y que esta empresa dice, conozco y me comprometo a observar eso, a respetar. A la vuelta de la esquina, la compañía irrespeta esa disposición contractual y esa cláusula contractual y esa disposición legal. El Estado ecuatoriano ejerce lo que establece el contrato y la ley, ejerce su competencia o atribución y declara caducado el contrato. La compañía va a un tribunal internacional, a un centro de arbitraje y dice, me confiscaron la inversión. ¿Por qué? Porque eso es un trato desproporcionado, es un trato injusto. Y viene un tribunal por ahí y dice, sí, dice, oiga, usted se ha exagerado, ¿me ha exagerado en qué? Pues entonces la inseguridad es para el Estado, que el Estado de buena fe celebra un contrato, establece reglas, establece restricciones, pero a la vuelta de la esquina 3 fulanos o 2 fulanos en un tribunal le dicen al Estado ecuatoriano, usted no tiene competencia, usted ha sido muy duro, usted es muy esto, otro. Entonces sí me parece a mí que a la luz, y de eso debería servirnos este tipo de experiencias, ¿no es cierto? A la luz de esto, que comiencen a blindarse en los contratos, este tipo de comportamientos de las contratistas. La seguridad jurídica debe ser de doble vía. El Estado cumpliendo con sus obligaciones y respetando los derechos de los contratistas, y las contratistas respetando a lo que se comprometieron, las normas, las estipulaciones contractuales. Y para ello, entonces, sí creo yo que debe fortalecerse el equipamiento de la Procuraduría del Estado con profesionales expertos en arbitraje internacional, en temas relacionados con comercio internacional, etcétera, etcétera. Sí, y restituirle plenamente las facultades de la Procuraduría para que establezca los dictámenes previos para la contratación pública. Porque eso de ir a pretexto de querer ir rápido en las contrataciones, ya hemos visto la rapidez a que nos ha conducido en determinados casos, ¿no es cierto? Esto de querer ir rápido, prescindiendo de informes previos de Procuraduría, de Contraloría, creo que es parte de la desinstitucionalización en los procesos contractuales. No en el hemos país. tenido también posiciones bastante ambiguas. Le atribuyen al señor procurador valente, no, muy poco conocedor incluso de las artimañas que usan las compañías, no ellas como tales, pero sí sus asesores, los grupos de abogados, digamos, de diferentes portafolios que manejan desde el exterior estos temas. ¿A usted no le parece que hemos estado firmando cosas írritas? Gonzalo, usted me está haciendo preguntas en el tema legal que yo no manejo. No me gusta meterme en temas que no Pero ustedes, en cambio, conozco. para meterse cuando han sido ministros. Yo no he firmado sus contratos para empezar. Yo no he firmado sus contratos. Pero de todas maneras, algo pasa, pues, Gonzalo, porque de lo que yo conozco, o hasta donde yo conozco, este tipo de fallos no van a estar aislados solo al caso Occidental. Parecería ser que la suerte también no va del lado del Estado para otros convenios y otros Por ejemplo, arbitrajes que están en los curso. yacimientos que les llaman las joyas de la abuela. Yo creo que aquí falta, como en otras instancias del Estado, sí falta, no, bueno, transparencia sin duda. Para empezar, no sabemos los contratos petroleros con la China cómo mismos son,
para empezar. Imagínese. Pero sí creo que falta una ¿Usted fortaleza cree que institucional. serán pecaminosos los de China, que son vergonzantes? No, Gonzalo, pero lo que sí me dejo llevar es con los resultados de lo que estoy viendo. O sea, una operación de crédito a plazo corto, con tasas mucho más altas, donde yo tengo que encima garantizar con crudo, que por cierto, esto siempre fue mala palabra en el Ecuador. Sí. En el pasado, yo hacer una operación de deuda y garantizar con petróleo habría sido arrastrado como Alfaro, pues eso ahora no ha pasado nada. O sea, no solamente que se garantiza con petróleo, sino que se paga con barriles. Yo no sé, por ejemplo, si eso está atado a que las importaciones para el proyecto que financian desde afuera deba ser dirigido a la compra de bienes y servicios del país que otorga la operación. Yo no sé si existe ese tipo de condicionantes, yo no sé a qué precio el petróleo se firme el convenio, puede ser que digan el precio spot. ¿Y qué pasa si baja el precio después? ¿No será de que tenemos que en vez de pagar con 2 barriles nos toca entregar 3 barriles? O sea, yo no sé eso, o sea, aquí estamos elucubrando sobre un convenio que no conozco. De otra manera. ¿Por qué esos convenios no son públicos, como fue, por ejemplo, la misma oferta de este mismo gobierno, la oferta pública para la emisión de los bonos de 750 millones de dólares en 2 fases distintas? ¿Por qué no hay cómo conocer eso si todo está sobre la mesa? Mauricio, le quiero molestar de la siguiente manera. En el tema de la Oxy, hemos hecho bien las cosas, hemos entrado, digamos, con mucha carga argumental a definir este monto, o fuimos demasiadamente apresurados, o ingresamos a tratar de arreglar esta deuda pensando de que el nombre del Ecuador estaba en un estado de peligro, de un desdibujamiento que nos podía costar mucho más dinero, y había necesidad de entrar al tema de la Oxy con la celeridad que han entrado y con las decisiones que ha aceptado el país y se ha autoimpuesto prácticamente. Así entiende el público, porque le dan a momentos toda la razón a la intervención del señor presidente de la República. Hay otros momentos en que dice, qué barbaridad, cómo fue a meterse ahora verán el monto, el tamaño del castigo, de multas y de daños y perjuicios que van a resolver. Entonces sale después, en un tercer acto, el señor procurador hace lo que hace, y entonces dicen, tienen que aplaudirme porque yo he hecho rebajar tales y tales insumos que iban a construir una cifra demasiadamente alta como daños y perjuicios que teníamos que pagar. A la final, lo de Oxy, el señor presidente reciencito hace unos 3 días mencionaba lo siguiente, vea, escúchele. Tenemos que negociar, porque además eso es fruto de un tratado internacional que, nos duela o no, firmó el gobierno ecuatoriano. Estamos obligados como Estado. Si no, nos pueden embargar los bienes en el extranjero y muchísimas otras cosas, y sería un perjuicio muy grande para el país. Pero fíjense la mala fe, no confunde esas dos cosas. Solo para quitarle credibilidad, para justificar su odio. Como yo odio a Correa, tengo que demostrar que es un inconsistente, un mentiroso. En el 2006, como candidato, dijo que era traición negociar con la Oxy. Claro, cuando había que aplicar la ley, pues la ley no se negocia. Pero no llevaron a estos tribunales, fruto de estos tratados firmados por gobiernos entreguistas, por más que defendimos a la República, y lo hizo muy bien el Procurador del Estado, y de hecho logramos una sustancial rebaja en el laudo inicial. Bueno, nos condenamos a pagar cerca de 1.000 millones más intereses, eso es como 1.400 millones. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuánto se va a pagar en bonos, a crédito? Tiene que hablar pues con la compañía.
Correa se está contradiciendo. Usted ve qué nivel de ciertos periodistas que tenemos, de gente de mala fe. Tenga confianza en el pueblo ecuatoriano, que aquí hay gente responsable, que solo estamos por ustedes, por servir a nuestro país. Las conversaciones con ONCE están muy avanzadas y prácticamente ya se ha logrado un acuerdo de pago. Exa FM. La indemnización entonces ya está conforme con lo que ha calculado el señor presidente de la República. ¿Qué quedamos? Si esto era de que diga antes, pues. Esto era de que reflexione precisamente parecería, antes, ¿no? Parecería que el gobierno no tiene la culpa absolutamente de nada. Exacto. En nada. Exactamente. Que todo es culpa del pasado, que todo lo del pasado fue malo y ahora todo es bueno, lo cual no es verdad. ¿Con qué argumentos Antes había cosas malas también, como hay ahora también cosas malas. Usted tiene una memoria importantísima. Pero vea, Gonzalo, fíjese, ¿Con lo que estábamos qué hablando, argumentos intervino en lo Oxy? que estábamos hablando al principio de esta entrevista, ¿qué estábamos diciendo? Que si hay una política coherente, hay que manejarse con cierta dirección, profundidad, norte, coherencia. Y no estamos viendo exactamente lo que estamos hablando. El Ecuador no puede, por un lado, decir, yo firmo este acuerdo, haya firmado quien el que haya firmado. Yo respeto que se produzca un arbitraje si fuera el caso. Y pasan los años, ocurre lo que ocurre y ahora no. Entonces yo ya no desconozco, no quiero aceptar, no es así. No, pues, o sea, yo quiero que el Ecuador no se vea perjudicado, yo soy ecuatoriano, yo no voy a ir en contra del interés de mi país, pero tampoco puedo cerrar los ojos, pues, Gonzalo, de esta falta de coherencia, de esta falta de norte, de esta falta de claridad en las cosas. Inclusive, fíjese, afuera, cuando ven que un tema como esto se politiza, porque este tema se politizó también, pues. Este tema no fue tratado como debería técnicamente ser evacuado, con las mejores prácticas legales posibles, sino fue politizado. Tan politizado fue que se dijo en campaña, pues el que opine en contra es un traidor a la patria. Si fuéramos ahorita al archivo de los argumentos que exhibía el propio presidente de la República en esos días. Entonces hemos llegado al punto donde ya el fallo es contrario al Ecuador. Hay que pagar esta cifra y obviamente ahí tendrán que negociar cómo van a pagar. Lo más probable es que le entreguen bonos. ¿Por qué olvida el pueblo ecuatoriano esas contradicciones de Correa, del señor presidente Correa, para que no se resienta? Pues, digamos que hay ciertos niveles de emotividad en la población. Pero Gonzalo, mire, yo creo que en la defensa y en estos casos que son muy, muy controversiales, muy importantes para el país, no solo es cuestión de buena voluntad. Aquí es cuestión de eficiencia y para que exista eficiencia tienen que existir los elementos idóneos que pudieran llevar a una defensa eficiente. Los argumentos. Mire, existe un punto fundamental que no fue atacado debidamente. En la valoración, en la cuantificación en la valoración de la inversión de la compañía y que sirvió de base para la estimación de la indemnización, no se tomó en cuenta a profundidad y no se insistió como debió haberse insistido en que Occidental tenía dos tipos de contrato en el Ecuador. Un contrato de participación con el Estado ecuatoriano, y al Estado ecuatoriano para la celebración de ese contrato le representó Petroecuador, porque así decía la ley de hidrocarburos. Pero es un contrato con el Estado ecuatoriano y un contrato de riesgo, contrato de participación, y tenía celebrados unos convenios de explotación unificada respecto de campos compartidos con otra empresa petrolera, que esta empresa petrolera se llamaba Petroecuador, Petroproducción, que es un contrato totalmente distinto del contrato de participación. El interés real, Gonzalo, concreto, de la inversión, denominada inversión, la expectativa de explotar recursos, etcétera, etcétera, que tenía no solo lo que físicamente desembolsó para adquirir activos la empresa, estaba reducida al 30% del monto de las reservas, porque el 70% restante le correspondía a Petroproducción en su campo, en su parte del campo. Entonces, esta cuantificación global, prescindiendo de esta distinción básica y elemental, arroja cifras que no corresponden a la realidad y en la cual yo creo que el Estado ecuatoriano fue perjudicado. ¿Usted qué opinaría de igual manera, como varón ecuatoriano? Pues, el resultado está ahí. No es solo cuestión de... Ahorita, no es cuestión solo Gonzalo, de meterle 2 goles a la Liga Deportiva Universitaria. Lo cual estuvo bien.
Pero a lo que voy es Ya me que... dañó la entrevista de Ganito. Lo cual estuvo bien. Sea No, serio, a lo que iba es al tema que ya está ahí, pues Gonzalo, o sea, ya es una contingencia convertida en realidad. Eso no está primero ni en el presupuesto del próximo año. Hay que pagar un monto X, el 1,000 y pico de millones, y el Ecuador no tiene los recursos. Y ahora le tocará negociar porque esos fondos tendrá que atender, me imagino yo, a través de la emisión de papeles a plazo largo, alguna combinación de producción de los campos actuales, no creo que lo vayan por esa vía, pero en todo caso los recursos para eso no están. Obviamente están cerca del techo de endeudamiento, el rato que se registre esta operación, obviamente estaremos superando el techo que está fijado por la ley, pero tienen la mayoría en la Asamblea, porque aprueban hasta enmiendas que deben ser sujetas a consulta popular en la Asamblea Nacional, y por otro lado se acaban de inventar este famoso concepto de la deuda agregada y deuda consolidada, que eventualmente pueden utilizar. ¿En qué consiste? Que ahora, que eso nunca estuvo, por cierto, descrito ni desarrollado. Ahora dicen que la deuda consolidada es aquella deuda que se aglutina cuando hay deudas entre instituciones del Estado. En otras palabras, no suma, no agrega la deuda, por ejemplo, del Estado con la Seguridad Social. El rato que usted no le contabilice esa deuda en el concepto de deuda consolidada, usted libera 11,000 millones. Usted libera 11,000 millones y puede endeudarse. Para seguirse endeudando. Puede endeudarse. Cosa que, por cierto, si entran en un acuerdo internacional, en un financiamiento vía multilaterales, mi lectura y mi experiencia en eso, que no les van a permitir. Esa deuda tiene que registrarse, porque es medio tapar el sol con un dedo en una obligación que tiene que atender el Estado. En algún momento me he puesto a pensar las arcas de los señores que nos prestan permanentemente desde las áreas privadas e incluso ahora desde los organismos internacionales. Si es que ya comienzan a negarle al Ecuador y vienen las exigencias como esta, por ejemplo, que conozco y ayer se me enteró de que no tenían el dinero para poder pagar los sueldos que se denominan aguinaldos. ¿Eso a cuánto alcanza estos momentos? Y me dicen que no está financiado y que se van a sacar del Instituto de Seguridad Social unos 1,700, pero es una cifra impresionante. Usted recordará, Gonzalo, que en algún programa... No del instituto, sino del BIES, perdón. Usted recordará que en alguna entrevista anterior, inclusive en la conversación que se tuvo con el presidente, yo nombré las demandas de recursos del mes de diciembre. Y ahí usted tiene 2 sueldos, que más o menos suman 1,400 millones de dólares. Tiene el pago de los bonos 2015 que se vencen el 15 de diciembre, que esos son 650 millones. Ahí está sobre los 2,000 millones. Y aparte tiene las transferencias de gobiernos seccionales que no puede dejar de transferir, porque les dejaría haciendo y coger la basura, incluso, o sea, es imposible. Claro. Todo eso llega a cerca de 2,500 millones. Yo le pregunté cómo van a hacer, porque los saldos de las cuentas del Tesoro en el Banco Central son saldos mucho más bajos, que no permiten salir si no es con nuevo endeudamiento. ¿Y le contestó el presidente? No, la respuesta fue que con creatividad van a resolver los problemas. Eso ya sabemos, está ahí respondido de esa manera, pero de todas maneras me da la impresión que no les queda ninguna otra opción que no sea buscar a cualquier costo financiamiento del exterior para poder atender eso, o buscar a alguien interno, alguna institución, algún sector que les permita sortear esta situación de falta de liquidez que se avecina con los pagos del mes de diciembre. Por cierto, eso sin $1 en obra pública, ¿no? Claro. Sin gastar $1 en una carretera. Es lo que hay que pagar en el mes de diciembre. Ya. Y la última circunstancia, doctor Calero. En los 9 años de Revolución Ciudadana se han manejado absurdamente mal
no pensando en el país, sino en las circunstancias coyunturales, con gastos dispendiosos, en el estilo populista que han venido, digamos, gastando el dinero producto de la exportación petrolera. El área tampoco recogió o reunió o construyó un fondo, ni siquiera para mantener un nivel de buena actividad hidrocarburífera. No tenemos nada, y sin embargo ha sido el petróleo el que motivó este mambo número 5 en que se han manejado estos caballeros. Con una tranquilidad pasmosa dicen que hay carreteras, que hay hospitales, que hay obra realizada y que hay de todo, y que no tienen de qué acusarles absolutamente nada. La pregunta es, ¿usted cree que la actividad petrolera fue mal o bien manejada? Gonzalo, yo creo que no ha habido en el Ecuador una política petrolera integrada, vertebrada, que mire el largo horizonte, el largo plazo. Han sido respuestas coyunturales, especialmente en el relacionamiento con las compañías petroleras. Y antes de olvidarme, hacía referencia hace un momento a los dos tipos de contrataciones que no se insistió en el caso occidental. Por si acaso, en el caso Petrobras es exactamente lo mismo. Es exactamente dos tipos de contratos. Dos tipos de contratos. Tenía Petrobras un contrato de participación y tenía el contrato de explotación unificada de Palo Azul, que es la mayor parte de la explotación de ese campo. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí no decimos las cosas por molestar, sino para que se tomen en cuenta a futuro. Gonzalo, yo digo política petrolera que debería comenzar por ejemplo, respetar lo que dice la Constitución. El tema de la responsabilidad intergeneracional en la explotación de los recursos naturales no renovables no lo veo por ningún lado. Y creo que el Ecuador debe, más allá de las coyunturas, es muchísimo, o quizás estas coyunturas sean el inicio, ¿no es cierto?, lo que fuerce a una definición de una real política petrolera que vaya por definir para qué queremos el petróleo los ecuatorianos. Si como una fuente de ingresos para el presupuesto, si como una fuente de energía para el desarrollo del país, para cualquier matriz productiva, con cambios o sin cambios de matriz productiva se requiere energía, y una de las fuentes de energía fundamentales son los hidrocarburos. ¿Queremos una para las dos? Cosas para los... O sea, ¿qué queremos? ¿Para cuántos años queremos los ecuatorianos petróleo? Lo que tenemos, ¿para 20 años? ¿Para 30 años? ¿Para 10 años? En función de eso tienen que establecerse las tasas de producción, porque no podemos pensar en que queremos petróleo para 20 años con la actual tasa, porque las reservas no nos dan para eso. O sea, queremos una participación agresiva de capital externo, queremos respetar lo que dice la Constitución en materia de hidrocarburos. Es decir, ¿qué queremos? Todo eso está por definirse. Lo único que de una o de otra manera se ha ido definiendo y modificando son los relacionamientos con las empresas contratistas en materia de hidrocarburos. Y ni siquiera respetando la Constitución, porque la Constitución puso una señal clarísima a la izquierda, y nos guste o no nos guste, está vigente. Pero yo he visto los direccionales y el desvío hacia la derecha. Porque simple y llanamente, mire, la Constitución dijo que la gestión del petróleo, de los recursos naturales no renovables, del petróleo, corresponde a la empresa pública. Excepcionalmente al sector privado y comunitario. La pregunta es, comenzando por las reformas a la ley de hidrocarburos que se hicieron a la fecha de la expedición de la Constitución, ¿qué se modificó de esta nueva regla, de esta nueva norma? Nada. Por el contrario, se consolidó el esquema anterior que estaba regido por una Constitución que tenía otros parámetros. ¿Sí? Entonces, ni siquiera se ha respetado el marco constitucional en ese sentido. Habría que comenzar a revisar desde eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted, exministro. Señoras y señores, vamos a recibir a Miguel García, Nelson Erazo, y por línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, de lo que tengo entendido, Carlos Pérez Guartambel. Los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, respecto a la movilización por las enmiendas constitucionales dispuestas por este gobierno. ¿Cuándo serán las movilizaciones? ¿En qué consistirán?
En fin, señoras y señores, seguimos buscando la verdad. Mire este programa desde su dispositivo móvil.